Bueno, es un gusto tenerlos acá. Quiero darles la más cordial bienvenida a MOR Latinoamérica. A, perfecto, sí se escucha bien. Amor Latinoamérica es esta fundación en la cual el día de hoy nos trae a todos nosotros este gran taller que yo sé que nos va a dejar mucho aprendizaje y mucho crecimiento para nosotros. Me presento, yo soy Daniela Cataño. Yo soy mexicana y voy a estar el día de hoy como su moderadora, así que muchísimo gusto. Y bueno, les cuento un poquito de mí. Bueno, yo soy coach de vida plena y bienestar para mamás. Soy creadora del podcast Club Madres Auténticas y host del podcast More Diálogos de parte de la Fundación More Latinoamérica. Soy speaker en TEDx Talk. Soy mamá de gemelas, esposa, licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Corporativo. Y bueno, me encantan también los aceites esenciales, pero además lo que más disfruto es ser colaboradora de MOR. Así que para mí es un gusto que estén cada uno de ustedes aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a ver en este taller virtual cómo desarrollar la autoestima de tus hijos. En ese taller vas a aprender a ayudar a tu hijo a desarrollar creencias positivas y auténticas acerca de sí mismo, pero también vas a aprender a minimizar, a ayudarlo a minimizar las creencias negativas que pueda tener acerca de sí mismo y a comprometerse con su autocuidado. Si es la primera vez que te conectas a este tipo de talleres que tiene la Fundación para ti, bueno, quiero comentarte que MOR Latinoamérica es una organización, una ONG educativa que se encuentra en Estados Unidos operando de manera virtual. Y los pilares importantes de MOR que me gustaría resaltar y compartir contigo son cuatro pilares que tiene MOR, que justo lo tienen en sus siglas como MORE. Y M quiere decir mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. Esos son los cuatro pilares que conforma MOR y que conforma esta palabra MOR de la fundación. Asimismo, te quiero comentar que sin la ayuda de nuestros socios estratégicos y colaboradores, esto también no sería posible. Y para eso quiero yo agradecer a esos colaboradores, a esos socios estratégicos que tiene la Fundación, como son ADOPEM, la Asociación Civil, HUP, también la Universidad Innova Veracruz, Quidiatras, GSL Network, Ilumínate Mujer y también cada uno de estos socios estratégicos les quiero agradecer por su apoyo también para la fundación. También, como te comentaba hace unos momentos, si es la primera vez que te conectas a un taller de parte de MOR Latinoamérica, bueno, quiero comentarte que nos puedes encontrar en las redes sociales de manera muy fácil mediante una página web. Estamos en www.mor2020.org. Estamos también por Gmail, en el correo electrónico como moreopportunities2020@gmail.com y nos puedes encontrar también en Facebook, YouTube e Instagram como More Latinoamérica. No te preocupes, yo sé que ahorita vas a decir, ay, nos dijo muchas direcciones, no te preocupes. Al final más adelantito te voy a estar dando los links en donde tú puedes contactarnos, ya sea por página web, por el correo electrónico o por las redes sociales. Así que todo eso lo vas a tener en un momento más en el chat, ahí vas a encontrar los links. Y también algo que me gustaría compartir contigo es que este taller, además de brindarte aprendizaje, y yo sé que te va a brindar también, te va a abrir otro panorama, también tienes la oportunidad de obtener un certificado de participación.
¿Y cómo puedes adquirir este certificado de participación? Bueno, tú ya estás cumpliendo uno de los requisitos para obtener este certificado de participación y es asistir a esta masterclass. Entonces, tú ya tienes un requisito. ¿Y cuál sería el otro, verdad, para obtener este certificado? Bueno, una inversión de $5.99 o una vez te voy a dar también el link, ahí solito va a cambiarse a la moneda local de tu país, en donde tú puedes hacer esta inversión para obtener tu certificado de participación. Y por último, es llenar una breve información personal, en donde una vez llenado este último requisito, bueno, vas a tener en unos 6 días aproximadamente tu certificado digital de participación a tu correo electrónico. Así que la verdad es muy fácil, ya estás aquí, ya nada más es dar otros 2 pasitos, porque el primer requisito, que es asistir a la masterclass, ya lo tienes y estás ahora tú aquí, y por lo cual te agradecemos a todos de parte de Mor, te agradecemos que estés el día de hoy acá. Entonces, vamos a dar inicio con ese tema de cómo desarrollar la autoestima de tus hijos. Y este taller nos los va a brindar Daniel de Jesús Ruiz Flores. Él es mexicano, es gran doctor en teología y filosofía cristiana de la Academia Teológica Internacional. Acá está. San Petersburgo, Federación Rusa. Y también es doctor en teología por parte de la Universidad Internacional de Estudios Fundamentales de San Petersburgo, Federación Rusa. Es doctor también en psicoterapia gestal relacional. Es por parte del Centro de Estudios e Investigación Gestálticos de Jalapa, Veracruz, México. Es psicoterapeuta gestal, académico, ministro de culto de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en México, asociación religiosa, y también es miembro de MOR, al cual le agradezco que el día de hoy esté con nosotros para compartir estos conocimientos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gaya. Así es. Como siempre es un gusto compartir con gente de amor. Y efectivamente hoy tenemos la idea de compartir un poco algunas ideas acerca de la autoestima en relación con los hijos. Me parece que es una cuestión fundamental ahora. Te explicaré por qué. Porque desde luego, cuando hablamos de defectos en la autoestima, a veces tendemos a pensar solo en la carencia, pero no en el exceso. Y en ambos hay riesgos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoestima? Desde luego, una de mis obsesiones, como mucha gente que me ha escuchado sabe, es la etimología. Y autoestima procede de autos, un término griego, autos, que quiere decir por sí mismo, y de latín estima, de estimare, que significa evaluar, que significa valorar, que significa tasar. Esto tiene relación con es eris, una manera en la cual se denominaba al cobre y de manera particular a las monedas de cobre. Entonces, como podemos ver, etimológicamente ya nos habla de que tiene que ver con la propia evaluación, con lo que evaluamos en nosotros mismos. Hay muchísimas definiciones, hay muchísimos autores. Sin embargo, hay un pequeño artículo que me agrada mucho, que lo sintetiza de manera muy brillante. ¿Qué es autoestima? La valoración positiva o negativa que el sujeto hace de sí mismo, de su autoconcepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal y de autoaceptación.
Es decir, primera distinción, no es lo mismo la autoestima que el autoconcepto. El autoconcepto, concipere, concebir en latín, capere, viene de capere, que es capturar o contener. Y el autoconcepto lo que implica es justamente el conocimiento y las creencias que el sujeto tiene de sí mismo en todas las dimensiones y aspectos que lo configuran como persona. Lo corporal, lo psicológico, lo emocional, lo social, etc. Entonces, también se refiere a esto. Pero, aquí decíamos, puede haber tanto autoestima alta, ¿sí? Se habla de que una autoestima alta, bueno, el sujeto piensa y se valora positivamente, ¿verdad? Se autoacepta y se siente competente para afrontar los retos y responsabilidades que la vida le plantea. Y si la autoestima es baja, el sujeto se autoevalúa negativamente, se autorrechaza y autodesprecia y se considera incapaz de resolver con éxito cualquier tarea o cualquier situación. La primera distinción que yo haría tiene que ver con esto. Decía hace un momento que regularmente se habla del defecto de tener baja autoestima, se habla de la autoestima alta, pero pocas veces se habla de la falsa autoestima, de la autoestima, vamos a decirlo así, inflada, que tampoco es sana para quien la posee. Hoy estamos viviendo tiempos justamente en los cuales tenemos niños con una autoestima falsa. Desafortunadamente, ahorita lo vamos a ver también, no se han establecido en muchas ocasiones los necesarios límites para que reestructuren estos niños y eso tiene sus consecuencias. ¿Cómo podemos ver un niño que tiene una falsa autoestima? Bueno, es muy fácil. Se van a dar ustedes cuenta de que estos niños tienden a ser engreídos y tienden a exigir cosas porque piensan que tienen la razón. Además, sienten la necesidad de demostrar los logros y las cualidades a todas las personas para obtener reconocimiento. Yo recuerdo un caso que me ocurrió con una estudiante, adolescente, y que venía justamente de una experiencia de una autoestima falsa, una autoestima inflada. Recuerdo mucho, me tocó tenerla en clase de metodología de la investigación en bachillerato, y cuando termina el curso, bueno, obtiene en su trabajo de investigación una calificación reprobatoria, y pues era evidente que el trabajo contenía muchos plagios. Esa era la razón fundamental de la calificación. Sin embargo, de inmediato vino un reclamo de parte de los papás y de ella misma, porque cómo era posible que yo como docente no reconociera el trabajo que había hecho. De inmediato respondí, incluso lo hice de manera puntual, por escrito, mostrando las fuentes originales que ella había copiado para el trabajo. Y pareciera que tampoco fue una respuesta muy simpática hacia los padres, porque finalmente me comentaron algo así como, bueno, es que usted es muy exigente. Esto lo estamos viendo hoy. Muchos chicos que les cuesta trabajo reconocer que obtienen una calificación baja, que les cuesta trabajo reconocer que a lo mejor no realizaron todo el esfuerzo necesario, y tiene que ver con esto, con esta falsa autoestima. Estoy teniendo un poquito de problemas con la cámara, me van a disculpar, aquí hay un poco de tormenta eléctrica, me parece que eso nos está... Espero que me siga. A ver, creo que, bueno, la cámara sí está un poco, se congeló, pero a ver, igual te podemos escuchar, doctor. Bueno, Ahí sigo, yo no te... De todas maneras, no hay mucho que verme. Entonces, decía yo, bueno, pues hay esta situación un poquito complicada.
Y creo que una de las cuestiones fundamentales es cómo evitar que se dé esta autoestima falsa o esta autoestima inflada, pues que evidentemente, como decía hace un momento, no es algo que ayude a los chicos. Hay una muy famosa caricatura que a veces se ha utilizado para representar la autoestima alta. Yo creo que algunos la conocen, hay diferentes variantes. Aquí les muestro dos retratos, bueno, dos caricaturas de Jim Tweedy, se llaman justamente autorretrato, pintura de tigre, y autorretrato, pintura de pastor alemán. Y en ambas vemos que hay un gatito, ¿verdad? Y en otra un perrito, y se están viendo al espejo, se están autodibujando, pero lo que autodibujan es, bueno, en el caso del gatito un tigre y en el caso del perrito es un pastor alemán enorme, ¿no? Muy fiero. Y en muchas ocasiones este tipo de caricaturas se dicen, mira qué autoestima tan alta tiene la persona. Esa es una falsa autoestima, justamente. Cuando vas más allá de lo que realmente es. Cuando incluso te empiezas a percibir de una manera distorsionada. Como chiste es bonito, pero en una situación, vamos a decirlo así, de vida, pues esto es verdaderamente tremendo. ¿Qué es lo que permite una autoestima equilibrada? Que efectivamente te puedas ver al espejo tal y como eres, que efectivamente te puedas ver sin distorsiones, que efectivamente puedas reconocer, como decía una mística española, Teresa de Ávila, ¿no? Humildad es verdad, que puedas reconocer las cosas malas o quizá débiles que tú necesitas fortalecer y desde luego también reconocer aquellas positivas, aquellas fuertes que están en ti. Tengo que reconocer que mucho de lo que voy a comentar hoy a este respecto viene de una persona que estimo y admiro, desafortunadamente ya desaparecida, que fue Norman Schub, fue mi trainer, mi profesor en el área de psicoterapia. Él durante muchos años estuvo al frente de la clínica Gestalt de Ohio Central y justamente la propuesta que tenía de trabajo con autoestima era muy interesante. Para Norman, la verdadera autoestima alta existe cuando la gente aprecia auténticamente su propia individualidad y cuando están comprometidos con la satisfacción de sus necesidades emocionales y físicas. Es obvio que el desarrollo de la autoestima se inicia en la infancia, pero esto no quiere decir que si hubo alguna bronca estemos fritos. No, desde luego podemos mejorar en cada etapa de la vida. Para Norman, él hablaba de que la autoestima alta tiene 5 componentes. Y ahorita vamos a ver por dónde va esto. Para Norman, en buena medida, la autoestima depende de unas cositas que se llaman introyectos. La verdad es que los introyectos originalmente tenían un concepto bastante positivo. Después, en la psicoterapia se les llegó a ver de una manera negativa. Había una revaloración al respecto. Básicamente, cuando hablamos de un introyecto, nos referimos a una creencia que tenemos que viene del ambiente externo, es decir, no surge en nosotros, surge de nuestro contexto o de los otros, tiene una carga afectiva, nos impacta en lo afectivo de manera muy fuerte y se vuelve parte de la forma en que nos manejamos a nosotros mismos como personas. Nos vamos a dar cuenta de que estos introyectos, estas creencias, pueden ser negativas o pueden ser positivas. ¿Sí? Todos tenemos de ambas, tanto creencias positivas como negativas acerca de nosotros mismos. Podemos asimilarlas, las creencias, los introyectos o no. Entonces se volverán introyectos no asimilados, ¿verdad? Incluso pueden permanecer durante mucho tiempo en nosotros sin asimilarse. Y desde luego los introyectos asimilados, que ya se han
incorporado a nuestra manera de ser, ¿sí? Nos damos cuenta, sentimos y aceptamos la verdad de ese introyecto. Y desde luego se van a dar en 3 niveles también para Norman. Hay los introyectos de socialización, que son los que nos ayudan a manejar nuestras vidas. Los introyectos nucleares, que tienen que ver con los temas de vida. Estas son las creencias que tenemos asimiladas o no asimiladas, que están en el corazón de nosotros mismos como personas, y en el cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos y respecto del mundo. Y los introyectos resultantes, que se desarrollan justamente a partir de las creencias que tenemos nucleares o de las creencias de socialización. Bueno, pues para Norman, si tenemos una alta autoestima, ¿esto qué quiere decir? Que comprendemos claramente en qué consiste cada una de nuestras creencias nucleares, nuestros introyectos nucleares. Lo sentimos, es decir, experimentamos esas creencias en nuestro corazón, las creemos, es decir, estamos convencidos de que hay cualidades realmente especiales en nosotros y que no las vamos a perder. Las articulamos, es decir, las podemos hasta expresar en voz alta, esto es importante. Y desde luego la firmeza. Esto significa que las creencias nucleares van a permanecer en nosotros sin importar lo que suceda. Entonces, esa es la verdadera autoestima alta. Sabemos, sentimos, creemos, articulamos y tenemos firmeza en relación con nuestros introyectos nucleares positivos. Bien. En ese sentido, Norman, y esta es una metáfora muy bonita que hace, las compara con varillas. Así como un edificio tiene toda una estructura, aquí en México popularmente hablamos de castillos, ¿no? Que son varillas tejidas que constituyen pues, realmente el sostén de toda la construcción. Y que además están vinculadas con los cimientos, bueno, así lo ve Norman. Y sobre todo, vamos a sostenerlos muy fuertemente en las varillas y necesitamos que sean lo más positivas posibles. Ahora, yo decía, y era un poco la idea de este taller, digo, no quiero hablar mucho sobre el concepto de autoestima porque eso sería objeto de otro tallercito, pero bueno, creo que con lo que he dicho más o menos podemos dejar asentado por dónde van los tiros. Pero bueno, el asunto es ¿y cómo ayudas tú a tus hijos a mejorar su autoestima? Pues la noticia aquí es que quien primero tiene que cambiar para que tus hijos cambien eres tú. ¿Sí? En buena medida, el trabajo de autoestima con los hijos, con las hijas, pasa por el trabajo de autoestima contigo mismo, contigo misma como papá o como mamá. Y aquí yo te preguntaría, ¿cómo anda tu propia autoestima? ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo o de ti misma como persona y como padre o como madre? ¿Qué tan comprometido o comprometida estás con tu propia autoestima? ¿Cuidas de ti mismo? ¿Qué tan equilibradamente comprometido o comprometida estás con tu propio bienestar físico y emocional? ¿Sí? Pongo un ejemplo quizá muy claro, pero si tú fumas, ¿cómo puedes decirle a tu hijo que requiere Creo que
se perdió un poco el audio. Dani, ahorita no te estamos escuchando, o al menos yo no. Sí, estamos, ok, aquí nos está escribiendo. Creo por la tormenta, ok, por la tormenta eléctrica que está teniendo él donde se encuentra. Bueno, pero sale y se vuelve a reconectar. Mientras tanto, les comento que si tienen alguna pregunta sobre hasta ahorita lo que han visto, lo que hemos escuchado del doctor Daniel, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o han vivido alguna situación semejante o conocen a alguien y nos quieran compartir eso por el chat, lo hagan. Igual al final de la presentación vamos a estar, bueno, yo le voy a estar pasando las preguntas al doctor Daniel para que él las responda y les aclare las dudas que pueda llegar a tener. Entonces, ahí en el chat pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y también en el chat pueden encontrar la página web de la fundación, así como las redes sociales. Entonces, esperamos unos minutos más, una disculpa y bueno, cualquier cosa estamos aquí con ustedes. Asimismo, quiero recordarles también que, bueno, ya que están tomando esta masterclass, ya están cumpliendo uno de los requisitos para obtener el certificado digital de participación. Entonces, los animo a que una vez terminada esta masterclass puedan adquirir su certificado de participación. Porque con ese certificado, bueno, también nos ayuda a nosotros como parte de nuestro crecimiento, pero también como currículum. Y ya tenemos de vuelta al ¿Me doctor escuchan? ¿Me Daniel. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces, Perfecto. continuamos contigo. Sí, una disculpa con este asunto. Además, creo que ya jaló la cámara también. Bueno, ahorita que nos pongan las diapositivas, yo hace un momento comentaba justamente, bueno, la importancia de que trabajemos en primer lugar como papás, como mamás en relación con la propia autoestima. Bueno, es difícil a veces hablar con tu hijo, con tu hija, ¿verdad? Respecto a, autoestima si tú mismo no lo estás modelando. Yo recuerdo de manera muy entrañable 2 momentos con mi padre que me parecieron interesantísimos. En algún momento él y yo estábamos discutiendo, no recuerdo qué tema era, pero en algún punto de esa discusión, él decía que tenía la razón, yo le daba algunos elementos, le decía que yo la tenía, y la verdad es que estuvimos durante un buen rato charlando hasta que, pues bueno, no había manera como de desempantanar la falta de acuerdo. Sin embargo, yo sabía que estaba en lo cierto, tenía el dato, pero bueno. Unos días después me llamó mi papá, me pidió que me sentara delante de él, lo hice, y me dijo algo impresionante, me dice, mira, hace unos días tuvimos esta discusión y yo estuve neceando al respecto. Te ofrezco una disculpa porque ya revisé y quien tenía razón eres tú. El dato correcto lo tenías tú.
El hecho de que mi padre hubiera reconocido el error y que se mostrara vulnerable, a mí me dijo mucho más que cualquier discurso que me pudiera dar. A veces los padres tienden, y los papás y las mamás tienden a pensar que su hijo solo está atento a lo que escucha y no a lo que ve, a la modelización, a los ejemplos, a lo que vimos comúnmente en terapia, ¿no? Es que yo discutí con mi esposo, yo discutí con mi esposa, pero siempre lo hacemos cuando los niños no nos escuchan. Y se la creen, ¿sí? Se la creen. Y no es así. La verdad es que los niños detectan, las niñas detectan muy fácilmente cuando las cosas no van bien en casa. Una amiga mía, profesora de preescolar, decía algo muy interesante, es que nosotros sabemos de ustedes vida y milagros, ¿no? Vida y milagros. No tienen idea de todo lo que llegan a veces a contar los niños y las niñas respecto a ustedes. Entonces, ese es el primer punto para que tú puedas trabajar realmente con la autoestima de tu hijo o de tu hija. Sé atento, valórate más, permítete mostrarte vulnerable, da y sobre todo cuida de ti mismo. Si eres atento, si te valoras más, si te permites mostrarte vulnerable, si das y te cuidas a ti mismo, créeme que tus hijos van a tener muy claras muchas cosas. Recuerda que eres un modelo. Insisto, los hijos no siempre te escuchan, pero siempre atienden lo que haces. Y a mí me gustaría, en este sentido, hablar como de 3 áreas en las cuales necesitas centrarte para ofrecer a tus hijos. Primero, la seguridad interna. Y aquí yo te haría unas 4 preguntas. Primera, ¿peleas con frecuencia con tu pareja? Número 2, ¿cómo peleas? Número 3, ¿peleas enfrente de tu hijo o de tu hija? Y número 4, que esto es terrible, ¿usas a tu hijo como referee o lo involucras? Si tú usas a tu hijo o a tu hija como referee de la pelea para ver quién tiene la razón, o lo involucras, es que ya ves cómo es tu mamá, es que ya ves cómo es tu papá, es que yo no me puedo sentir bien por... Ahí hay un fuerte, muy fuerte problema. Justamente hace poco platicaba yo con un colega respecto a una familia en la cual los hijos están pasando una situación pues terrible de desvinculación, justamente a raíz de que se convirtieron como en partícipes de las peleas de los papás. Entonces, ahí lo único que le estás dando a tu hijo es que se sienta internamente muy inseguro, porque le está fallando lo que tendría que ser su área primaria de contención, la familia. Segundo aspecto, la seguridad externa. ¿Tu hijo o tu hija se siente protegido o protegida cuando está contigo? Importantísimo, pones límites, pones límites. El amor a los hijos pasa por la firmeza, ¿sí? Sabes dar contención. Yo cuento mucho una anécdota que me encanta y fueron una de las cosas con las que yo bromeaba mucho con mi madre. En alguna ocasión, en una pamplonada, un toro se soltó cuando ya supuestamente habían pasado todos. Pues todo el mundo salió huyendo, yo debo haber tenido como unos 6, 7 años. Y me quedé en la calle, parado, pues sin saber qué hacer, hasta que de repente sentí que me lanzaron en vuelo, ¿no? Era mi padre, ¿no? Que me había ido a rescatar, ¿sí?
Y yo me daba mucha risa, ¿no? Porque ahí tuve los dos aspectos. Y entonces mi madre, recuerdo que no la encontrábamos, mi papá y yo. Hasta que, bueno, ya se había ya refugiado en una casa, incluso ya le habían invitado a comer. ¿Sí? En ese momento se olvidó mi mamá de todo, ¿no? Entonces, hasta de mí, se olvidó como hijo. Pero estaba la otra parte, ¿sí? La de papá. Y aquí esto es importante, porque también esto es algo que necesitan ver papá y mamá como equipo, ¿sí? Habrá momentos donde a uno le fallen, como a mi madre, la respuesta, ¿no? Pero está el otro, ¿sí? Y lo importante en ese sentido es que cuando alguien toma la batuta para dar la seguridad interna o la seguridad externa, no encuentre la descalificación del otro, sino al contrario, el apoyo total. A lo mejor en un primer momento no vas a estar de acuerdo con el límite específico que puso tu pareja, pero en ese momento lo que te toca es apoyar porque necesitan hacer este equipo para que los hijos vean un discurso coherente y una solidez en términos de familia. Y por último, la inversión. Y aguas, porque esto no tiene que ver con el dinero. Cuando hablamos de inversión nos referimos a qué haces conductualmente por tu hijo. ¿A qué haces conductualmente por tu hijo? Y a mí me impresiona ver cómo hay lo mismo en algunas ocasiones, niños o niñas que llegan a la escuela con un almuerzo maravillosamente preparado, ¿no? Que desde la loncherita se ve ya la división de las cosas, el corte de la fruta, una sección para cada cosita, ¿no? Y al contrario, ¿no? Otros niños, niñas, que llegan a veces sin desayunar, porque papá o mamá no se levantaron a tiempo, no les dio tiempo, no se organizaron, lo que sea. ¿Sí? Hay una situación que habla mucho. ¿Sí? ¿Estás centrado en exceso en tu trabajo o no? ¿Estás centrado demasiado en tus problemas o no? ¿Sí? Y esa es una situación fundamental. Entonces, tengo que decirte, la primera parte de tu trabajo como papá, como mamá, requiere porque ustedes mismos se revisen en términos de lo que están haciendo por su autoestima y que están reflejando al respecto con sus hijos. Incluso hasta la parte de la inversión pasa por cómo inviertes con tu esposa o con tu esposo como pareja. ¿Qué haces por él? Te adelantas a sus necesidades, eres capaz de reconocerlos. Si no identificas las necesidades de tu pareja, eres lo suficientemente curioso para preguntarlo. Y obviamente, bueno, no quisiera que únicamente parezca que este taller tiene que ver solo con una autorrevisión, si bien es una parte importante. La otra es cómo puedes apoyar a tus hijos, lo que decíamos. Ya lo mencionaba Daniel hace un momento, es importante que aprendas como papá y como mamá a apoyar a tus hijos en qué, en el desarrollo de creencias positivas y auténticas acerca de sí mismo, en la minimización de las creencias negativas acerca de sí mismo también, y en el compromiso con su autocuidado. Y aquí yo sí quisiera hacerlo muy claro, porque estamos hablando de creencias positivas auténticas. Lo peor que puedes hacer es justamente irte al otro extremo, ¿no? Y crearle a tu hijo una autoestima falsa o inflada. Esto que hoy está de moda, por ejemplo, de que termina la competencia y no importa quién ganó, a todos los niños les dan un trofeo porque todos se esforzaron. Eso no te refleja lo que la vida es realmente. ¿Sí? Incluso yo lamento mucho que en algunos aspectos de algunos sistemas educativos estén tendiendo a evitar el concepto de reprobación, como si simplemente por inscribirte en un curso ya tuvieras pues todo resuelto, ¿no? La verdad es que, insisto, lo único que va a ocasionar el hecho de que generes una falsa autoestima es que tu hijo no tenga resiliencia, uno de los
pilares de Moore justamente, y que tenga muchísimas dificultades para enfrentar la vida. Eva Milet, una psicóloga a la cual me he referido en muchas ocasiones, es muy clara cuando dice que se trata de que a tus hijos o a tus hijas los prepares para la vida, porque no vas a poder preparar el camino, la vida para tus hijos. ¿Cómo desarrollas creencias positivas y auténticas en tus hijos? Y esa sería la pregunta. Muy bien. Bueno. Como papás, lo primero que tienes que hacer es ver cuáles son las áreas que a tu hijo le interesan. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades que él realiza con mayor pasión, con mayor gusto? ¿Sí? Yo creo que a veces también aquí puede haber una fuerte distracción, y es como pensar que necesariamente tu hijo se va a interesar por lo mismo que tú. No es así. No es así. Y tampoco lo fuerzas. Si hay coincidencia, qué maravilla. Si no, bueno, te toca descubrirlo. ¿Sí? Y pueden pasar cosas terribles, ¿no? Aparentemente para ti, ¿no? A lo mejor no te gusta el fútbol, pero tu hijo es un apasionado del fútbol. Y eso habrá que verlo. Una vez que hayas descubierto esta área en donde tu hijo se siente cómodo, esta área en donde tu hijo muestra a lo mejor quizás ciertas habilidades, es importante que se los digas. ¿Sí? Hazlo notar. Conversa con él al respecto. Oye, me da la impresión de que esto te está agradando. Oye, qué bueno. ¿Sí? Y mira, ¿qué cosas más te gustaría realizar en esta área? ¿Lo has visto en algún momento como una posibilidad para que te dediques de adulto? Tú habla todo, ¿verdad? Lo que tengas que hablar con tu hijo. Y a partir de ahí, apóyalo. Apóyalo. Y es importante que este apoyo, lo tengo que decir, no se dé únicamente pues en los aspectos de éxito, ¿no? Sino a veces quizá de fracaso. Ayúdalo a que eso que está mostrando lo desarrolle, ¿sí? Lo vaya cada vez llevando a más, y después que lo afiance. Quiero hacer una aclaración muy importante. Creo que estamos teniendo problemitas técnicos con el doctor Daniel, pero ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, perfecto. Pero no me ven. No te vemos. Ok. Me dicen. Sí, por favor. Aquí Sobre tenemos los... truenos, no sé si se oye. Decía yo, y me regreso, que lo importante es que hay una aclaración. Es que te tienes que centrar honestamente en el ser de tu hijo, no en sus éxitos. Sí. Por ahí decía Elizabeth, ya no soy yo la aclaración. Sí, necesitas centrarte en el ser, en lo que tu hijo es, no en lo que tu hijo haga, porque si no hay una bronca. ¿Sí? Entonces me regreso. ¿Cómo desarrollas las creencias positivas? Por si algo falló, hay que ver cuáles son las actividades que le interesan a tu hijo, decírselo, apoyarlo, ¿verdad? Llevarlo a que se desarrolle en esas áreas, afianzarlo y centrarse honestamente en su ser, no en sus éxitos. ¿Sí? Yo cuento una anécdota. Doctor, creo volvemos a tener el audio, problemas con el audio, ya no te escuchamos.
Creo que con la tormenta que él está teniendo en su ciudad, creo que nos está haciendo una jugadita, pero espero que les esté gustando mucho este taller. Creo que está siendo, mejor dicho, está siendo bastante interesante, con bastante aprendizaje, tanto para nosotros quienes somos papás y de cómo llevar a nuestros hijos a desarrollar ese autoestima en ellos, ¿no? Así es, muy interesante. Igual si me pueden ir dejando mientras sus comentarios. Ah, ya tenemos de vuelta al doctor. Dani, ¿tienes el micrófono apagado? No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahí me oigo? Perfecto, te escuchas ahí, perfecto. Digo que nunca me había tocado un seminario tan accidentado en MOR, pero bueno, siempre hay una primera vez. Por algo pasan las cosas. Ahora me estoy viendo muy electrificado aquí en la cámara. Espero que ya no vaya más. Bueno, esto lo decíamos en relación con cómo desarrollar las creencias positivas. Bueno, ahora empezamos aquí. ¿Qué más necesitamos? Decíamos minimizar las creencias negativas acerca de sus hijos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tú mismo como papá o como mamá has generado esas creencias en tus hijos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisarte y detener todas tus acciones y todas tus palabras que han promovido el desarrollo de creencias negativas en tus hijos. Por ejemplo, voy a suponer algo, ¿no? Le has hablado sobre su peso. Si tú has sido un factor por el cual tu hijo o tu hija se pueda sentir mal consigo mismo respecto a su peso, hay que detener eso. Y cuidado porque aquí el humor no es una consideración posible, ¿sí? Si ya ha habido algo en ti que generó esa creencia negativa, hay que detenerlo. Punto. Y luego necesitas mirarte tú mismo como papá o mamá. Dani, estamos teniendo ahí la situación técnica del audio. Te estamos perdiendo en el audio. La tormenta está bastante fuerte. Ahorita voy a poner en silencio el micrófono y vamos a ver si puedo hacer contacto con él vía teléfono y ya ir compartiéndoles a usted las diapositivas. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien.
Perfecto. Perfecto. Bueno, Bueno, aunque no me aunque no vean. me vean. Decía yo Decía hace un yo hace un momento momento que, bueno, que, ya ni sé bueno, en ya qué ni me sé en qué creí, me creí, me en qué creí. me creí. Sí, nos estabas Pero comentando bueno, nos estás dando un ejemplo de cómo le hablas a tu hijo, por ejemplo, mencionabas del peso, ¿no? ok, Que no cabía claro, tampoco gracias. como la burla. Sí, sí, sí. Hay que detener esas acciones y esas palabras que han promovido ese desarrollo de defensas negativas. Y toca, decía yo, admitir tus errores y confrontarlos. ¿Sí? Necesitas hablar con tu hijo o con tu hija y va a ser muy importante que logres compartir tus recuerdos y que tu hijo te comparta los suyos de los momentos en que se apoyó el desarrollo de creencias negativas. ¿Sí? Y obviamente hay que empezar a ayudarlo a desarrollar creencias positivas acerca de sí mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con los pasos que ya vimos en en el paso anterior, en el paso previo. Y desde luego, el tercer punto, que es el compromiso con el autocuidado, tiene que ver con algo muy claro. El chico necesita identificar necesidades a partir de su vinculación con las emociones y con las sensaciones que conlleva. Esto es muy interesante porque si el niño no es capaz primero de decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy sintiendo, no sé, los ojos húmedos, me tiembla la voz, siento aquí como un nudo en la garganta. Ok, esas son sensaciones. Pero ¿qué lleva ahí una emoción? Es que estoy triste. Entonces se trata de que el niño o la niña, tu hijo o tu hija, sea capaz no solo de identificar las necesidades, sino también las emociones que esas necesidades les despiertan, que las sepan nombrar, ¿sí? Esta es mi necesidad, es tal mi necesidad, y esta necesidad me ocasiona tal emoción, y desde luego que le ayudes a tu hijo a que sepa pedir y también a que sepa recibir, ¿sí? Y esto es importante y sí quiero aclararlo, porque en muchas ocasiones el problema empieza desde ti mismo, de ti misma como papá o como mamá. Si tú mismo no sabes identificar tus emociones, si tú mismo o tú misma no sabes eh, identificar tus necesidades, ¿de qué manera se lo modelas a tu hijo? ¿No? Si en tu relación de pareja hay una situación en donde pareciera que él o ella te tienen que adivinar, porque no eres capaz de decirle, ¿sabes qué? Algo tan simple como un dime que me quieres, ¿sí? Eso, ¿sí? Te va a complicar el trabajo con tu hijo. Entonces sí va a ser muy importante para que él realmente, a partir de la identificación de necesidades, pueda solicitarlas y pueda comenzar a cuidarse a sí mismo, ¿sí? Si no sabes lo que necesitas, no te puedes cuidar. ¿A dónde voy con todo esto? Entonces, es que mucho de lo que tu hijo, de lo que tu hija va a desarrollar en términos de autoestima alta, verdadera, no de falta de autoestima, va a depender de ti. Tampoco haces bien si le das a tu hijo siempre lo que te pida. Tampoco le haces bien a tu hijo si no le pones límites. Tampoco haces bien a tu hijo si no tienes, pues hay que decirlo, ¿no? A veces la capacidad de permitir que tu hijo o tu hija enfrente una consecuencia. Yo sé que en muchas ocasiones tú se la quieres ahorrar, pero eso no es el camino. Eh, Hoy estamos viendo en el sector educativo, de verdad, una cantidad enorme de situaciones académicas que terminan en quejas, hoy desafortunadamente hasta judiciales, en juzgados. ¿Por qué? Porque el niño o la niña no es capaz de reconocer que, que reprobó, que no pudo acreditar una asignatura, y el papá o la mamá no entienden que en tanto el hijo no tenga una buena preparación y enfrente la consecuencia, esto le va a ayudar a crecer.
Irse por este lado tampoco es lo mejor. Recuerden ustedes que necesitamos mostrar el comportamiento que los hijos o las hijas van a aprender. Lo que tú quieres que tu hijo o tu hija aprenda, muéstraselo en términos de comportamiento. Y habría que pensar qué es lo que tu hijo, ¿verdad? Está aprendiendo en términos de comportamiento cuando tú te muestras a veces ni siquiera como papá, sino como cómplice, ¿sí? Aquí en México hemos tenido casos un poquito fuertes, desafortunadamente, de acoso escolar. Y siempre lo digo, hay que registrar qué es lo que ocurre previamente en casa para poder desentrañar estos misterios. Bueno, ha sido un poquito accidentado, voy a dejarlo aquí. Por supuesto, hay algunos textos, el de González es sobre todo conceptual, pero siempre me voy a referir mucho a los textos de Mamilet, tanto el de hiperpaternidad como el de hiperhijos, son excelentes textos respecto a la necesidad de poner límites, los también libros de Norma. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, Tocaya, tú me dirás. Creo que ya Muchísimas, está yendo un poquito la tormenta. muchísimas gracias, doctor Daniel, por todas las aportaciones que nos has brindado el día de hoy, por todo este aprendizaje que creo todos nos hemos llevado de lo que nos has compartido. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer un par de anuncios. Y el primero de ellos es solicitarles a cada uno de los que están conectados si nos pueden regalar el llenado de este formulario que estoy poniendo ahora en el chat para saber un poco más, ¿no? De lo que les ha parecido este gran taller que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, les agradecería enormemente si contestan este cuestionario de satisfacción. Por otro lado, recordarles de que, bueno, ya ustedes cumplieron un requisito más para obtener el certificado de participación, el cual les recuerdo tiene un costo de $5.99. Creo que menos de lo que vale un café. Así que los invito a que obtengan su certificado, ya que están aquí, lo obtengan. Les estoy dejando también el link aquí en el chat para que, bueno, le den clic a ese enlace y obtengan su certificado de participación digital de este taller. Y bueno, quiero agradecerte por todo lo que nos has brindado el día de hoy y voy a leer acá un comentario, una pregunta que tiene Elizabeth. Ella nos dice, ¿a qué edad ya sabe o ya podemos decir que sabe o se ha desarrollado sus gustos o preferencias? Tiene que ir relacionado con la personalidad, supongo. Doctor. Ok, la verdad es que ya está demostrado empíricamente que desde el nacimiento los bebés empiezan a mostrar interés a veces en un objeto cuando lo miran fijamente, pero obviamente el niño va a empezar a transmitirnos sus deseos ya mucho más fuertes por aprender entre los 2 y los 5 años. Es una edad muy, muy valiosa. Justamente la etapa le llaman popularmente del por qué. Cuando el niño te pregunta por qué y por qué. ¿Por qué? Porque ya el niño está comenzando a expresarse de manera verbal, mucho más fluidamente, y hay un proceso de aprendizaje muy activo en él, además con la imaginación a todo lo que da. Y obviamente como ya son capaces de verbalizarlo, tú ya puedes intervenir de manera muy directa y apoyar a tu hijo. Entonces sí, entre los 2 y los 3 años es una muy buena edad para estar al pendiente. Ahora, papá, mamá, si ya se te pasó esa edad, no importa, puedes comenzar a hacerlo ahora, ¿sí? Me pregunta alguien, Sí, dice perdón, mi hija perdón, la no te preocupes. Dice mi hija de 7 años, siempre que está tensa, nerviosa, preocupada o muy feliz, pide que la abrace de manera muy insistente. ¿Es algún foco de inseguridad o falta de autoestima? Pregunta Elizabeth. Yo creo que la parte más importante es que tú le preguntes a tu hija qué es lo que le ocurre. No supongas,
no, no te hagas todo un discurso. Simplemente dile, oye, hija, me doy cuenta de que cuando hay ciertas conductas en ti, y aguas, no le digas cuando estás nerviosa, porque a lo mejor ella no lo identifica, o a lo mejor eres tú quien está creyendo que está nerviosa. Traten siempre de describir de manera objetiva lo que está ocurriendo en tu hijo. Me doy cuenta de que, por ejemplo, voy a decir algo, cuando vas a hablar en público, me pides que te abrace antes. ¿Qué te ocurre? ¿No? Ahora, qué bueno que tu hija, si necesita un abrazo, te lo pide. Eso es una cuestión muy, muy valiosa y muy rica. Pero lo mejor que puedes hacer es preguntar directamente. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Yo creo que Elizabeth ha sido respondida la pregunta, la duda que tenía Elizabeth. Y fíjate que me Gracias. gustaría comentar algo, Sí, claro. una nota muy chistosa, como para terminar. Tiene que ver con mi padre. Mi padre era realmente un papá atípico. Yo lo vine a descubrir hasta que llegó a hacer una investigación acerca del concepto de parentalidad, el concepto de parentalidad en México. Me di cuenta que mi padre había sido un tipo con un comportamiento totalmente atípico en los años 70. Yo fui niño. Y recuerdo mucho una ocasión porque resulta que siempre había sido de altas calificaciones. Yo recuerdo mucho mi ficha individual acumulativa de primaria, pues la guardo, no tenía yo ni un 9, eran puros 10. Entonces siempre traía yo como este récord. Y lo comento porque esto es muy valioso. Y de repente estando en secundaria, se me ocurre meterme a un taller de electricidad, no sé por qué. Y si en algo me he caracterizado es para no ser buenos para la electricidad, no me salían las malditas instalaciones. Y recuerdo que estando en primer año de secundaria, repruebo el primer parcial de electricidad. Y para mí fue una cuestión apabullante porque siempre salía bien, ¿no? Y ahí pudiera haber dadose un foco en donde yo desarrollara una autoestima baja, o que mi papá hubiera ido a quejarse y entonces hubiera sido una falsa autoestima. Me acuerdo mucho cuando llegué con mi papá, yo todo serio, ¿no? Y estaba ahí mi madre. Me dice, ¿qué tienes? Me dijeron, digo, pues, es que reprobé, ¿no? Y les enseñé. Y me acuerdo mucho porque los dos se voltearon a ver, ¿no? Me voltearon a ver. Dice mi papá, bueno, ¿a dónde vamos a ir a cenar? Digo, a cenar. Si es tu primer 5 en la vida, hay que celebrarlo. Y yo así. Y efectivamente nos fuimos a celebrar porque era el primer 5 en mi vida. Y algo que me enseñó es que a mis papás no les interesaba cuánto sacaba yo de calificación, les interesaba lo que yo era como persona. Y creo que eso es algo que hasta la fecha se los agradezco y que se los sigo mandando, ¿verdad? A donde andan ahora, allá en otro lado, pero seguramente muy al pendiente de esto. Pues es todo, Daniela, no sé si hay otra pregunta. Aquí están. Muchísimas gracias. Me encantó este último experiencia de vida que nos has brindado. Creo que habremos mucho que nos identificamos con esta situación, ya sea porque estuvimos en ella o como papás, ¿no? En la manera de reaccionar, ¿no? Ante estas situaciones que luego se nos llegan a presentar. Muchísimas gracias por esta experiencia. Una pregunta más, están aquí escribiendo, pero también me gustaría saber por qué luego, por ejemplo, si tenemos más hijos, ¿por qué tienen diferentes autoestimas? Sí, sí. Porque Dije, son de la es que misma. es un mito. A mí me encanta porque los papás siempre dicen, ay, es que yo los quiero igual. No es cierto. O sea, hay papás, me van a disculpar. Yo no niego que su amor sí es similar, pero, 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 la verdad es que siempre vas a tener mayor identificación con uno o con otro y hay pequeños detalles, ¿no? Entonces, un aspecto que tienes que tener muy en cuenta, como papá y como mamá, es justamente esta valía de vamos a decirlo así,
de la individualidad de tu hijo o de tu hija. Creo que lo peor que le puedes hacer, primero, es tratar de meterlos todos en un mismo redil y que lo que te funcionó con el primero te va a funcionar con el segundo, ¿no? Hay que ir caso por caso. Esa es una primera. La otra, revisarte y reconocer por qué tienes más, pues ahora sí, por qué tienes más vinculación con uno que con otro. Hay que ser honesto, revisarlo. Y sobre todo, aquí lo importante es, mira, hay muchas ocasiones en donde pareciera o que se quiere dar parejo, lo cual no funciona tampoco, o que hay como una tendencia a comparar. Entonces, lo peor que puedes hacer es comparar hijos, eso arruina muchísimo la autoestima, y ahí es uno que bueno que lo mencionas, porque es uno de los hechos que hay que revisar a veces en el discurso de papá y mamá, y también desde luego yo lo subrayaría así, revisa con tu hijo qué es lo que necesita de ti, ¿sí? A veces es curioso porque le das más al que ya tiene, porque en tu suposición es así, ¿no? Y resulta que a lo mejor tu hijo no. Y permitirles que en ese sentido esta individualidad se manifieste y que cada quien jale para donde quiera, ¿no? Quiero decir en términos de intereses. A lo mejor para ti como papá sería muy bonito que si tienes dos hijas, a las dos les gustara el ballet y las llevaras en banda. Pero si a una le gusta el ballet y a otra le gusta el fútbol, pues ya te amolaste porque vas a tener que hacer doble viaje, ¿sí? Entonces, eso es importante que se permita, ¿no? Porque si no, de lo contrario, puedes generarte ahí una bronca innecesaria. Muchísimas gracias. Y bueno, acá Janet dice, vaya lección por la experiencia personal que nos contó. Y Elizabeth nos dice, excelente conferencia, me encantaría más conferencias donde se traten temas de autoestima así. Doctor, antes de ya cerrar esta sesión del día de hoy, algo que quiera agregar, algún mensaje, algo más que... Una disculpa por los tanto de la conferencia. Nunca me había pasado algo así con Mor. La vez pasada se me había ido el internet, pero regresó minutos antes de que empezara el seminario, y hoy sí, aquí tenemos la tormenta con rayos y centellas, pero bueno, ya afortunadamente pude terminar. Me da de verdad mucho gusto siempre colaborar con Mor, y un gusto haber estado contigo. Me había tocado trabajar con Claudia, y bueno, ya sabes, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, y agradecer también a cada una de las personas que se conectaron en el taller en este día. Nada más recordarles que la grabación, también por si la quieren compartir, bueno, va a estar el día lunes. La tendremos ya el link, la liga, para que ustedes vuelvan a ver este taller. Si les quedó algo, como dicen, cada vez que volvemos a ver las cosas, a lo mejor hay algo que nos interesó más o nos quedó ahí duda, igual tienen ahí el contacto del doctor para que se puedan poner en contacto con él. Ahí está su email y su número de celular, de teléfono. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Amor, por este espacio, Amor Latinoamérica. Y bueno, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sembrado una semillita en cada uno de sus corazones. Yo soy Dani Cataño y me dio mucho gusto estar con ustedes. Feliz tarde, noche, que estén muy bien.